Para que lleguen las musas de la inspiración, no basta solo con tener gran creatividad ni tener un buen rato de ocio que recargue tus fuerzas. A veces es mejor tener claro cómo pueden llegar fácilmente de manera clara y precisa para ahorrarnos un buen tiempo y trabajo. Hoy, en Design Talks, hablaremos sobre el Design Thinking como mentalidad de diseño y de vida, profundizando en su aplicación y su gran potencial para abordar diferentes situaciones en el diseño. Bienvenidos al episodio número 36 de Design Talks, posiblemente el último del año, en el podcast que habla sobre Design Thinking en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestro canal y para el resto, hola, ¿cómo están? ¿Qué más, Santiago? Bien, Andrés, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, por acá, descansando un poco, no es cierto, trabajando mucho. Pero muy emocionado porque vamos a tener un episodio como no lo tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho. Hoy volvemos a los episodios de la casa, a los episodios de charla relajada con sus anfitriones, no tan buenos, pero pues no hay más, Andrés. Sí, vamos a ver cómo nos va, porque de pronto la gente dice, no, venga, ¿sabe qué? Traigan a los invitados que ellos sí tienen algo que decir. Lo sé, ustedes de pronto... Bueno, hoy no tenemos un invitado y queremos deleitarlos con un tema en una conversación como para los oyentes que nos han escuchado desde hace tiempo, como era al inicio. Últimamente ya somos ¿cuántos? Como 5 o 6 episodios en los que hemos tenido un invitado, ¿no? Sí, ya vamos varios invitados de corrido, a los cuales les enviamos un gran abrazo a todos, pero hoy será un capítulo de la casa, otra vez retornamos a la casa. Exacto, y hablamos de Design Thinking, un tema espinoso para algunos. Un tema que nos gusta mucho, que hemos tocado por los lados, pero que hoy vamos a hablar, digamos que más puntualmente, ¿no? Y vamos a intentar hacerlo desde ejemplos y desde reflexiones de qué es esto del Design Thinking y para qué sirve y cuándo se usa y por qué se usa y por qué tanto boom. Bueno, vamos a ver cuánto sale. Pero bueno, hagamos un par de saludos iniciales como siempre. Vimos que el episodio con Eli Guerrón de Silicon Valley fue un éxito, ¿no? Arrasando. Empiezan a hacer competencia con Sigor. Esto, uno mejor que el otro. Sí, fue un gran episodio que nos encantó hacer y que ha tenido muchísimo impacto en la audiencia. Un gran saludo para Eli y pues acá siempre bienvenido. Y también con Eli, nuestro público peruano se reactivó absolutamente. Así que un saludo a toda la gente en el Perú. Sí, nos tenían un poco descuidados, pero bueno, menos mal, ya están por ahí de nuevo. Sí, no nos olviden. Bueno, pero entonces iniciemos de una más bien con el tema del Design Thinking. Bueno, ¿qué es esto del Design Thinking? Bueno, digamos que empezando por algún lugar, es más una mentalidad para afrontar los problemas de diseño, ¿no? Sí, yo creo que en este instante es muy difícil decir que exactamente, ¿no? Exactamente, vea, esta es la definición de Design Thinking y esto no es Design Thinking porque es un tema muy de moda, diría yo. Los últimos años hemos tenido un boom en donde todo es Design Thinking y todos quieren hacer Design Thinking y luego le preguntan a las personas, ¿pero qué es? No, vea, es que esto es súper innovativo, ¿pero qué es? No, es buenísimo, eso está cambiando el mundo. Venga, ¿pero qué es? Siguiente pregunta. Sí, pero y también que muchos de los procesos o de las metodologías de diseño derivan también del design thinking, ¿no? A este momento es más, digamos que una columna vertebral de muchas cosas que se han desprendido de ahí. Exacto, yo muy de manera personal, pero también compartida con muchos diseñadores, ¿cierto? Con muchas personas. A la final, sí, es un proceso o no es un proceso, más bien es, como decía Santiago, una mentalidad.
realidad que tenemos los diseñadores de base y que digamos que fue racionalizada y se creó un proceso para poder explicarlo, pero que en realidad para mí cada diseñador tiene un poco más o menos estructurada, pero este tema de design thinking, el pensamiento de diseño, ¿no? O sea, es como pensar como un diseñador. Así que si un diseñador no lo tiene, se tiene que preguntar por qué no. Sí, yo diría que la mayoría de diseñadores lo tienen así, no lo tengan explícitamente en su cabeza, pero tienen ciertas cositas de cada uno de los, digamos que de los mandamientos del design thinking, pero siempre es muy bueno concientizarse, ¿no? Concientizarse de cómo se hacen las cosas y de qué puede sumar más al proceso propio. Claro, y porque si uno no se detiene a pensar en algunos momentos, luego se le olvida y termina no aplicando estos principios, como dice Santiago, son unos principios de vida, de profesión del diseñador. Bueno, pero entonces, ¿de dónde salió y por qué ahora es tan famoso y por qué se habla del proceso del design thinking? Digamos que tocando un poquito de historia, si nosotros, ni siquiera de historia, seamos prácticos, ¿no? Metamos design thinking en Google, pongan imágenes y miren qué es lo que les sale. Lo que les va a aparecer es el proceso de Stanford, del Design School de Stanford, que hace ya un par de décadas creó, digamos, este proceso lo visualizó, ¿cierto? Racionalizó. Hay que decir que la D-School viene no de diseñadores, sino de ingenieros, como muchas cosas, como en muchos casos. Pero digamos que el Design Thinking fue una forma de explicar cómo poder llegar a un resultado de diseño y poder explicarlo y poder también venderlo. IDEO, de una agencia de la que hemos hablado, un estudio de diseño del que ya hemos hablado también muchas veces y muchos de ustedes conocen. A la final también eso fue lo que hizo, ¿no? ¿Cómo hago para venderte un paquete a ti, cliente? ¿No? De diseño y que justifique todos los esfuerzos, todos los costos de la generación, de la creación y de la innovación, ¿no? Entonces, digamos que el diseño y el design thinking son, yo siempre lo digo, que son ahora el sinónimo de la innovación, ¿cierto? ¿Cómo hacer innovación? Métale diseño, o sea, al diseñador, ¿no? Es una cosa que está sucediendo para mí últimamente, no es que siempre lo hemos tenido. Y sobre todo, métale diseño al no diseño, ¿no? Que ahí es donde se necesita el diseño, precisamente. De acuerdo, porque sabemos todos y nos ha sucedido que el diseño tradicionalmente está concebido como hágalo más bonito, ¿no? Hágalo estéticamente más placentero. Para tal vez diseñadores de producto, hágalo más usable, ¿cierto? Ergonómico para las personas que, digamos, ya estaban adelantados a su tiempo, ¿cierto? Sí, pero cuando se habla de innovación no se hablaba de diseño. Hoy se habla de diseño y de innovación como términos relacionados. Y muchas veces también de design thinking, no necesariamente para diseño, sino también para romper con ciertos paradigmas y digamos que transformar mentalidades en muchos procesos de innovación. Exacto. Preparar a las personas, cambiar el mindset, cambiar la cultura, por ejemplo, dentro de las empresas también viene usado mucho. Bueno, entonces cerremos este tema, digamos, inicial de introducción de qué es el design thinking en esta famosa proceso que diseñó, que mostró, que visualizó la D-School, la Design School de Stanford. El primer paso se llama Empathize, el segundo se llama Define, luego llega Ideate, luego Prototype y la fase final es Test. Entonces, empatizar, definir, crear ideas o idear, prototipar y hacer test, ¿no? Si se acuerdan de un episodio que hicimos al inicio que fue el Double Diamond, se lo recomendamos, sí. Vayan a revisarlo, es de los primeros, muy bueno. Muy interesante. Hablamos un poco de fases que no tienen exactamente este nombre, pero que uno podría empezar a compararlas y más o menos, palabras más, palabras menos, tienen, digamos, la misma estructura, ¿no? Está totalmente relacionado, ¿no? Digamos que el Double Diamond es muy cercano a este proceso, teniendo, digamos que siendo un poquito más investigativo, ¿no? El Double Diamond, pero por acá encontramos algo mucho más práctico, entre comillas.
Pues no sé, a mí me parece que son dos representaciones del proceso de diseño que de hecho no es que sean demasiado distantes, pero o sea, para mí son bastante similares. Pero que creo que los dos hablan de teoría, los dos hablan de teoría y de, como decía desde el principio, la racionalización, porque en realidad los diseñadores hemos diseñado desde siempre siguiendo procesos más o menos estructurados, ¿cierto? Un diseñador, Sí. y todos lo sabemos, cuando no sabemos de algo, pues vamos a investigar ese algo a través de internet, a través del libro, a través de preguntarle a una persona que sabe más, a través de ir a hablar con un usuario. O sea, necesitamos conseguir información y conseguir contexto, y en algún punto tenemos una lluvia de ideas para mirar qué puede ser, y en algún punto desarrollamos bocetos o prototipos para poder hacer test para probar nuestras ideas. Así que pues yo creo que todos lo hacemos de una u otra manera, pero pues más o menos lo hacemos siempre. Viene contenido en todo ese proceso. Pero, ¿qué es lo importante de tenerlo claro? Digamos que cuando uno detecta ciertas debilidades en su propio proceso, muchas veces uno racionalizando toda esta teoría del design thinking, encuentra, hombre, me faltó empatizar mejor, por ejemplo. Exacto. ¿Pero qué es empatizar? ¿Qué Filosofía. Digamos que yo diría que de la parte más importante del proceso, porque aquí entendemos para dónde vamos, digamos cuál es el contexto de la solución que se necesita y a quién va aplicada, ¿no? Exacto, entonces es que es exactamente eso, ¿no? Es la investigación de usuario, entre comillas, que muchas veces hemos hablado, pero no solo de usuario, es la investigación en general aplicada al diseño, ¿no? Exacto. Es empatizar, pero empatizar es muy interesante como palabra, porque está hablando que uno con qué puede empatizar. Yo no puedo empatizar con una silla, yo no puedo empatizar con un objeto, yo tengo que empatizar con una persona, con un ser. Totalmente. Digamos que también puedo empatizar con un animal, ¿cierto? Pero digamos que se trata de eso, crear la conexión, entender, ¿no? La empatía es eso de poder ni siquiera entender, sino sentir lo que siente el otro. Exactamente. Aquí hablamos de lo emocional, del territorio, como se dice en otros campos. Hablamos de el ambiente, de cómo se siente el contexto, ¿no? De qué emociones puedo llegar yo a sentir en el problema planteado y qué emociones necesito sentir después de la solución. Empatizar es precisamente llamado así porque más que una solución técnica o una solución funcional, necesito una solución que entregue mejor bienestar. Y que de hecho para poder empatizar yo tuve que entender, o sea, entender es solo el primer pedazo. Para poder llegar hasta la empatía yo necesito estar completamente empapado y digamos que llegar a un nivel muy profundo, ¿no? Para poder entender. Todo esto claramente está correlacionado con el User-Centered Design o con el Human-Centered Design. O sea, nosotros somos diseñadores y diseñamos para humanos, para personas. Exacto. ¿No? Que solo con la palabra ya va contenido, ¿no? Como decía Andrés ahorita, no se puede empatizar con una silla. Se puede empatizar con una sociedad, se puede empatizar con un grupo, se puede empatizar con vida, con sensación, ¿no? Es lo más importante de esta etapa. Pero yo sí empatizo con las nubes. O sea, las nubes me hablan. Andrés, ese lo dejamos para el capítulo off topic de Design Talks, cuando hablamos de cosas abstractas. Absolutamente. Bueno, vamos hacia adelante en el proceso. Luego llega define, ¿no? Define es definir. O sea, ¿qué quiere decir? De una vez que uno ya entendió, ¿cierto? O entendió el contexto, empatizó y que llegó a una comprensión de las personas y de los problemas, empieza a determinar cuáles son, ¿cierto? Sobre qué se quiere focalizar, dónde hay pain points, dónde hay oportunidades de innovación, ¿no? Entonces uno llega en el empatizar uno abre, como en el design, con el Double Diamond, ¿no? Abre las posibilidades. En el define la cierra. Llega a redefinir el problema. Sí, aparece el popular brief. Acá dejamos totalmente claro qué necesitamos, cuáles son los alcances, cuáles son los objetivos, cuáles son las restricciones. Dejamos totalmente claro para dónde vamos para pasar a la siguiente etapa, que es la ideación, ¿no? Pero sin un marco totalmente claro de proyecto, no podemos empezar la ideación. Exactamente.
Entonces la ideación es esta parte del brainstorming, es este casi cliché, ¿no? Usted que es el creativo, hágale, o sea, bote Sí, ideas, eso, uff. que muchos clientes esperan que sea la fase totalmente inicial, ¿no? Y pues claramente no puede ser así. ¿Por qué? Pero esto es un tema, digamos, muy interesante para discutir, porque los clientes no lo hacen porque sean malos, ¿cierto? O sea, porque quieran ser malos con nosotros y nos hagan sufrir, sino porque los clientes muchas veces han hecho todos unos procesos internamente en donde definen cuáles son sus problemas y cuáles son sus prioridades, ¿cierto? Pero por experiencia propia como diseñadores sabemos que a veces llega el cliente diciéndome, venga, yo necesito que usted me haga esto, y haciendo, uno puede ser que se caiga de su peso y no sea, o sea, que sea obvio que no es esa la solución, o incluso en el proceso de entender del cliente, del brief, de todo, digamos, el proceso de asesoría y de consultoría en diseño, uno se da cuenta que la solución que él propone al problema es porque él tiene un problema, pero el problema que él cree tener no es el real problema. Es una ilusión. Exacto. Y que si nosotros le diseñamos esa solución que él quiere, no le va a solucionar su problema. Tal cual, muchas veces el mismo cliente tiene un encasillamiento mental con la solución, ¿no? Entonces te pide una solución que no va a intervenir su necesidad, sino que simplemente él dentro de su bagaje piensa que es lo correcto. Pero, o que no digamos sabe que cuál es su necesidad, que es aún peor. El potencial de diseño también tiene el poder de identificar la necesidad, que también es clave, y que el cliente debe comprender, ¿no? De acuerdo, o sea, yo creo que los diseñadores tenemos más o menos reconocidos que podemos hacer la fase de ideación, de prototipación y de pronto de test. La de test un poco menos porque no somos no somos suficientemente rígidos en el sentido de científicos en el test para que seamos reconocidos como buenos para hacer de test, ¿cierto? Sí, se presenta más que todo como en el desarrollo de productos, se presenta más que todo tal vez en el service. Pero, por ejemplo, un diseñador gráfico, por ejemplo, hace muy poco testing. Y debería hacer mucho testing. Todo el diseño necesita un buen testing digamos que para que sea efectivo y para que perdure al menos un buen tiempo antes de una etapa de rediseño, ¿no? Y este test puede ser estructurado o no, o sea, puede ser desde yo cojo a mi círculo y lo envío y les pregunto, venga, denme retroalimentación, ¿cierto? Es absolutamente necesario, desde el diseñador que está sentado al lado, que tiene un concepto, hasta poder coger a cualquier persona. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo comunicación para general o publicidad o etcétera, coger a cualquier persona funciona bien, porque si el público es general, pues funciona bien, y poder decir, oiga, critíqueme, y no tomar la crítica como un problema o una cosa personal, sino al contrario, agradecer que, por ejemplo, nos dimos cuenta que una cosa, no sé, un cartel no comunica lo que tiene que comunicar, primero que se impriman las 200,000 copias del cartel, o sea, exactamente. Es mejor. Digamos que muchas veces se arranca producción sin esta etapa y aparecen varios memes en las redes y aparecen varias repercusiones cuando esta etapa no se realiza. De acuerdo. Bueno, pero entonces, claramente, ideación, prototipado y testing es una cosa que es más de nosotros como diseñadores, pero la parte inicial es la parte más difícil, sea porque no estamos entrenados muchos de nosotros para hacerlo de una manera más, digamos, más seria, más estructurada. Más sistemática. Exacto. Y sea porque los clientes ya llegaron con una idea, ya llegaron con un brief, y nosotros entrar a meter en discusión eso que ellos creen que era ya justo, era hecho, digamos, una fase ya que ellos llegaron a un resultado que era el brief. Ellos saben qué es lo que quieren y en realidad nosotros llegamos a decirle, ¿sabes qué? Tal vez no. Y no solo tal vez no, ¿sabes que me tienes que pagar para poder descubrir eso que tú ya habías descubierto o que tú creías que ya habías descubierto? Entonces yo creo que esta es una de las cosas a nivel de vender, ¿cierto? De la parte de hacerse pagar, de las partes más difíciles. Sí, digamos que dependiendo del diseño que uno esté dispuesto a hacer, es más negociable o no.
¿no? También tiene que ver muchísimo con el conocimiento que tenga el cliente, la experiencia, la madurez, digamos que la conexión que tenga con el diseño, para que él pueda llegar a tener claro que esta etapa es importantísima, ¿no? Porque con un comienzo totalmente claro, la solución también va a ser totalmente clara. Si la cosa es confusa y hay problemas comunicativos iniciando y esta etapa no se hace de una manera correcta, puede llegar a haber problemas después y habrá que devolverse pues en el camino, ¿no? Exacto, a redefinir y a evaluar qué funcionó, qué no funcionó, ¿no? Pero este tema que Santiago toca de la madurez del cliente para mí es la cosa principal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cliente que no le da un valor, ¿cierto?, al diseño o no entiende el diseño más allá de del problema, por ejemplo, estético. Aquí también les recomendamos otro episodio que tuvimos acerca de la escalera de diseño o Design Ladder, que también es de los primeros, así que vayan, pásense por allá, que habla de... Disculpen. Y disculpen, sí, porque es terrible. O sea, no es que ahorita sea mejor, pero disculpen siempre. Sí, por favor. Pero entonces la Design Ladder habla de la madurez no de un cliente, pero del proceso de diseño o del diseño en una organización. Entonces ese primer peldaño es la estética. Y si para el cliente diseño es igual a estética, cuando nosotros le vamos a hablar de procesos, le vamos a hablar de investigación de usuario, le vamos a hablar de innovación, le vamos a hablar de un montón de cosas que él no asocia con diseño, pues va a ser difícil, si no imposible, poder convencerlo y, o sea, que el proyecto salga tranquilo, o sea, se pueda desarrollar el proyecto de una manera tranquila y eficaz y que funcione. Y armónica. Y segundo, poder llegar a un resultado, porque claramente si no tenemos, digamos, confianza por parte de este cliente, pues no nos va a dejar hacer nuestro trabajo, ¿no? Sí, sobre todo porque muchas veces vamos a hacer muchas preguntas, porque necesitamos tener un contexto totalmente claro de la problemática. Entonces vamos a hacer preguntas que tal vez el cliente no espere, exacto, pero que confiando en nuestra capacidad va a responder con toda soltura, ¿no? Exacto, y que muchas veces de hecho ni siquiera nosotros sabemos por qué estamos haciendo las preguntas. O sea, lo que quiero decir es, nosotros por naturaleza debemos ser curiosos como diseñadores para poder entender, ¿cierto? Si no somos curiosos y no preguntamos y no empezamos a preguntar incluso las cosas que parecieran no tener sentido con un espíritu de descubrimiento, ¿cierto? Porque yo tal vez puedo hacer esta pregunta que me lleva a esta otra, que me lleva a esta otra, y que después de las 10 preguntas llego a una cosa que no me hubieran dicho si lo hubiera preguntado directamente. Porque las personas no son conscientes, porque las personas de pronto no nos quieren decir cosas, porque consideran que no puede ser válido, pero para nosotros se convierten en el centro, ¿cierto? Sí, totalmente, así es. Exacto, entonces, sí, todo este tema de la madurez del cliente, del tema de poder hacer las preguntas, de estructurar o no un proceso, hacen parte de esta mentalidad, ¿cierto?, de diseño. Yo creo siempre que el proceso es una forma como nosotros podemos explicar esta mentalidad, pero esta mentalidad se adquiere. Eso quiere decir que un curso se refleja. Digamos que teniendo claro el proceso, la mentalidad está ahí. Sin la mentalidad, el proceso es totalmente extraño, confuso. Exacto, confuso y no tiene sentido muchas veces, ¿no? Es como, venga, pero si a mí ya se me ocurrió la idea, ¿por qué no la hacemos? Exactamente, sí. Entonces, bueno, o sea, hay mucha tela por cortar hablando de Design Thinking. En la segunda parte del episodio vamos a intentar aterrizarlo un poco, no tenerlo solo en la parte teórica, sino más bien de cuáles son los problemas que tenemos cuando estamos trabajando con el approach, y sobre todo les contamos un ejemplo práctico de cómo un proyecto se hizo a través del Design Thinking. Así que no se desconecten, ya volvemos. Bueno, Andrés, continuamos con nuestro episodio sobre Design Thinking.
nosotros somos los invitados de hoy. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, Andrés. Gracias, sí. Muchas gracias. Dígame, licenciado. Continuamos hablando entonces sobre el proceso de Design Thinking y hablábamos con Andrés que muchas veces no es un proceso lineal, ¿no? Yo diría que casi siempre no es un proceso no lineal, ¿no? Sí, yo creo que la racionalización, como hablábamos del proceso, lo que hace que parezca que sea lineal. Para mí es parcialmente verdad. O sea, parcialmente simplemente porque uno sabe que cuando empieza un proceso, un proyecto empieza a diseñar algo, al inicio no sabe nada y al final tiene algo. Al inicio hay confusión y luego hay un poco más de claridad. No sería claridad completa, pero... Pero muchas veces hay que devolverse para tener aún más claridades. Sí. O para descubrir que esas claridades no eran tan ciertas, por ejemplo. Me ha pasado que uno llega, por ejemplo, a redefinir o a reempatizar muchas veces. Totalmente. Recordemos que las dos primeras fases de este proceso que muestra Stanford son definición. O sea, uno ya está casi a mitad del proceso cuando está definiendo. Y, o sea, no es al principio, es a mitad del proceso. Lo mismo como decíamos en el Double Diamond. El Primo Diamond es solo para definir. Eso quiere decir que uno necesariamente va a tener que volver y decir, venga, lo que yo estoy diseñando tiene sentido. Y eso quiere decir que sí, no es lineal en el sentido que yo puedo hacer la fase 1 y luego la fase 2 y luego la fase 3 y luego la fase 4 y si no hago la fase 3 entonces no es diseño. No, nosotros empezamos a saltar, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hasta que al final estamos más o menos convencidos que puede funcionar algo. Hacemos los prototipos, testeamos, hacemos digamos que muchas ideas para poder definir una que pueda a la final satisfacer de la mejor manera el problema de diseño o las necesidades. Es importantísimo tener clara esta parte porque ahí también implica la flexibilidad mental del diseño. Tenemos que, digamos que tener la capacidad de reinterpretar nuestro propio proceso. Digamos que no, la linealidad muchas veces también nos hace renunciar a la parte anterior y como diseñadores eso es imposible. Tenemos que tener esa capacidad de replanteo permanente. Exactamente, y no solos. Un diseñador no debería diseñar solo, ¿no? En este proceso que digamos que es muy rico, es interesante por la capacidad de poder tener puntos de vista y saberes de diversas áreas. Entonces el co-design es uno de estos elementos importantes para el diseño y por ende para el design thinking que permite enriquecer, ¿no?, el proceso de diseño. Si yo no sé nada sobre salud, ¿sí? Si no sé nada sobre hospitales, pero tengo que hacer un producto o un servicio dentro de un hospital, ¿cómo puedo pensar que podría generar algo que pueda funcionar para ese contexto, ¿no? ¿Qué hago? No es solo que me debo empapar, pero debo hablar con el médico, debo hablar con la enfermera, debo hablar con el camillero, debo hablar con el de la ambulancia, debo hablar con el celador, debo hablar con todo el mundo. Muchas veces ellos deben aportar en el proceso, por ejemplo, de testing, o deben aportar en el proceso, de hecho, pueden aportar en varios procesos, incluso en el proceso de creación y de ideación. Exacto. ¿No? Con ese bagaje que tienen en este contexto tan puntual. Y de hecho ellos lo pueden hacer mucho mejor que nosotros. Ellos viven en esos contextos, ellos lo hacen. Totalmente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser esos facilitadores que les ayudan a ellos a traducir en una solución mejor de la que un diseñador solo sentado en un escritorio por allá podría generar. Y es mucho frente mejor. A un computador comiendo frituras y comiendo cosas engordadoras. Absolutamente. Entonces, el co-design o la colaboración puede estar a lo largo del proceso. Así como también la prototipación, ¿no? Lo hablábamos con Santiago, lo hemos discutido de cuándo un prototipo debe hacerse, ¿no? Exacto. Muchas veces digamos que el grupo de diseño no está con esa seguridad total de si es hora del prototipo o si todavía hace un poco más de falta el tema de ideación o de conjugar varias ideas. Este avance es clave porque el prototipo permite saber cosas que en definitiva es imposible saber si no existe, ¿no? Exacto. Y el prototipo puede que sea, por ejemplo, para validar
las ideas que nosotros ya tenemos porque estamos, digamos, nuestro proceso nos ha llevado a la definición y a decir, venga, es esta la solución y el prototipo nos ayuda a validarla y a refinarla, pero también hay muchas veces que los prototipos se hacen en fases iniciales del proceso donde no tengo nada definido y a lo que me sirven es a entender el contexto, a entender a mis usuarios. Entonces no tienen que ver ni siquiera con la solución final directamente. O sea, no quiere decir que yo la hice porque esa es la solución final. No, yo la hice para permitirme establecer una conexión, empatizar con las personas, con los diferentes stakeholders y poder descubrir qué podría funcionar o no. ¿No? A través, usando el prototipo como una herramienta de investigación de usuario. Esto, totalmente. Algunos lo llaman pretotipo, no prototipo, pero pretotipo porque se hace antes. Precisamente los testing iniciales son empatizar, totalmente. Son agregar información a la necesidad real del proyecto. ¿No? Y no hablamos, pues como para contextualizar la audiencia, no hablamos solo de producto, no hablamos solo de cosas físicas, sino, por ejemplo, servicios, por ejemplo, experiencias, temas gráficos, web page, desarrollo de apps, todo tipo de diseño implica un prototipo. Exacto, y el prototipo puede tener diferentes formas, ¿cierto? Un prototipo puede ser desde un dibujo hasta un objeto, hasta un juego de rol. Sí, una actividad donde, por ejemplo, imaginemos un evento. Yo puedo hacer un prototipo de un evento cogiendo a algunas personas, dándoles unos roles, unas responsabilidades y decir, bueno, actuemos como si esto fuera la situación real y darme cuenta de qué funciona, qué no funciona. Así que un prototipo tiene muchas formas y dependiendo de la necesidad de lo que yo quiera testear, lo puedo definir de una manera o de otra, o puede ser de alta definición o de baja definición. O sea, alta definición quiere decir que está más cercano a una cosa real, baja definición es todavía más conceptual. Así que, bueno, aquí yo creo que podríamos hacer un episodio solo de prototipado y testing. Podría ser bien interesante. Y es un tema gigantesco y totalmente fundamental para el diseño. Cuando tú, diseñador gráfico, estás mostrándole en el computador a un semejante tu diseño, ya estás empezando a hacer testing. Absolutamente. Y ya estás sabiendo si comunica, si no comunica, si el color funciona, si la tipografía está bien elegida, si está bien implementada, si los colores funcionan, si la fotografía está demasiado grotesca. Todo eso te ayuda a desarrollar un proceso cada vez más efectivo. Bueno, ¿qué le parece, Santiago, si hablamos un poco del ejemplo, del caso de estudio que les traemos para el día de hoy? Claro que sí, me encanta. A ver, les cuento desde mi experiencia personal. Uno de los proyectos que usó un proceso de design thinking lo más controlado y, ¿cómo decir? Digamos, más correcto, digamos. Algunos de ustedes ya lo han escuchado porque lo comentamos en un episodio que no me acuerdo en este instante, pero quien lo escuchó sabe de qué estoy hablando. ¿Qué fue? The Food Design. El de Food Design, tiene toda la razón. Sí. O sea, Santiago es el que se acuerda. Así es. ¿Qué fue? Cuando hablamos de Food Design, fue la experiencia de diseñar Legumoti, que es un producto de comida, ¿cierto? Hecho a base de legumbres. Pero hoy les quiero contar un poco de cómo funcionó el proceso para llegar a ese resultado, ¿no? Intentaré hacerlo lo más rápido posible porque es largo y a mí, como saben, me gusta hablar. Bueno, entonces, ¿de dónde nosotros partimos? ¿Cuál era el challenge inicial? Nosotros nos dijeron, una empresa que hace comida, ¿cierto? Que hace productos alimenticios a nivel industrial, que se llama Barilla, que hace la pasta, una de las pastas de las empresas más importantes de pasta en Italia, se asoció con un supermercado y querían crear un nuevo producto que fuera producido por Barilla para vender en estos supermercados. La exigencia o el brief inicial era: yo quiero hacer un producto que se venda en el estante de los legumbres y los cereales, ¿sí? Que digamos en el supermercado donde se posicionan, eso quería decir para las personas que comen legumbres o cereales. Ese fue el input. Tiene que ser un producto que uno pueda
pues que se pueda preparar y que funcione bien para estas personas. Eso fue todo el punto inicial. Ni siquiera es un problema, ¿no? Es como una inspiración. ¿Cómo iniciamos este proceso? Pues iniciamos a decir, bueno, entendamos qué son las legumbres y los cereales, ¿cierto? ¿Cómo se consumen las legumbres y los cereales? ¿Quién consume las legumbres y los cereales? ¿Cómo lo hicimos? A través de entrevistas, hablamos con muchas personas, con amigos, con parientes, con el amigo del amigo del amigo. Fuimos al supermercado, paramos a la gente que estaba... Comieron. Comimos mucho. También hicimos cuestionarios online, entonces enviamos a más de 100 personas, nos respondieron una pequeña encuesta para entender, oiga, ¿usted cómo come y qué significan los legumbres y los cereales? Empezamos a entender cuáles eran los problemas, los retos colegados o las necesidades conectadas a las legumbres y los cereales, y de hecho empezamos a descartar cosas, como por ejemplo nos dimos cuenta que se comen mucho los cereales y no hay ningún problema con los cereales. La gente lo come y hacen parte de las dietas, pero los legumbres no. Si de pronto no tenemos claro qué son las legumbres, son las frijoles, lentejas, también las habichuelas son legumbres, aunque muchos... Eso se me sorprendió, ese me agarró desprevenido. Sí, las arvejas son legumbres, no son... Pero la habichuela también. No, la habichuela, sí, la habichuela fue también fuerte. Sí, ¿cierto? Me dejó impactado. Entonces, ese es uno de los problemas. La gente no sabe cuáles son las legumbres y cuáles son las verduras, ¿sí? Las personas sabemos que los frijoles, lentejas, garbanzos necesitan mucho tiempo de preparación. Eso es otro problema, ¿no? ¿Quiénes los comen? Los vegetarianos comen muchas legumbres. ¿Por qué? Porque no comen carne y las legumbres tienen mucha proteína. Entonces eso fue lo que hicimos, descubrir quiénes son esas personas y cuáles son las dinámicas en torno al consumo de legumbres y cuáles son posibles problemas o no en donde nosotros podíamos encontrar oportunidades para poder desarrollar un concepto y poder desarrollar un nuevo producto. Después de esto, lo que hicimos fue empezar como metodología, ¿cierto? Ideación. Hay una metodología que se llama How Might We, que es cómo podría, más o menos sería traducción en español. Entonces ¿cómo podría hacer comer legumbres a los vegetarianos? ¿Cómo podría preparar las legumbres en tiempos rápidos? Porque, evitando, un largo tiempo de preparación, porque pues ahorita no tenemos tiempo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, también los niños deben comer legumbres y las mamás quieren hacérselos comer. ¿Cómo podríamos... Y no se las comen. ayudar a las mamás a darles de comer a los niños legumbres que les gusten, ¿cierto? Entonces así, nosotros empezamos a generar ideas y luego hicimos muchos prototipos. O sea, empezamos a generar... alberjas con chocolate. Más o menos, ¿cierto? Pero no solo, empezamos a generar también objetos. Pero nosotros necesitábamos diseñar una cosa que se comiera. Y nosotros, como parte de la herramienta, del proceso de investigación, hicimos objetos para poder ir a decir, venga, pero usted, ¿cómo se come las legumbres? Y le proponíamos había un ejemplo que era el emplatador. O sea, cómo meter en un plato las cosas. Entonces teníamos un elemento como los niños chiquitos que tienen la división de las cosas. Entonces eso para una cena. Claramente ese no era un producto que era alimenticio, pero nos ayudaba a entender si las personas, por ejemplo, comían las legumbres con algo junto o independiente. O solitas. O por ejemplo uno que fue para el remojo de las legumbres, que era un remojador de legumbres en el supermercado. Claramente ese no iba a ser el producto final, pero nos ayudaba a entender la reacción de las personas y nos daba una excusa para poder hablar. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? Cada vez hacíamos más prototipos y más prototipos. Debo decir que hicimos más de 50 prototipos de este tipo, ¿no? Pero era de ideas que sabíamos que el 90% no servían, pero que nos ayudaban a entender mejor el problema, hasta que llegamos a 5 posibles conceptos, ¿cierto? Que se podían comer, ¿no? Que podían ser productos, y lo que hicimos fue hacer una especie de focus group, porque en realidad no era un focus group, es una actividad
de validación de concepto usando personas, en donde las personas eligen, por ejemplo, cuál de estos conceptos les parecía mejor, y una vez que se hacían grupos de personas que eran afines y que decían me gusta este concepto, empezábamos a entender cómo funcionaba o cuál de estos conceptos era el que debía ser diseñado y producido, y que debía pasar a una parte claramente técnica, de tecnificación del concepto, porque nosotros estábamos hablando de ideas, ¿no? O sea, sí, Claro. nuestro prototipo era una cajita impresa o con marcador que decía, esto es una pasta hecha de legumbres de garbanzos. Entonces la gente respondía a eso. O sea, aquí no estábamos hablando del problema del sabor, aquí no estábamos hablando, pero estamos hablando más del concepto de forma de consumo, porque pues estamos hablando de barreras que tienen las personas para el consumo de las legumbres. Luego tenía que pasar la parte de tecnificación, de sabor, etcétera, etcétera, etcétera. A la final, las personas vimos dos productos que tenían un buen potencial, pero sobre todo uno que cumplía con la necesidad de las mamás que tenían que darle de comer a sus hijos, adicionalmente a las personas que no tenían tiempo. Entonces nuestro concepto y nuestra solución final se llama Legumoti, y que es simplemente un como arroz, ¿cierto? Pero hecho con harina de legumbres al 100%, precocido, que yo puedo meter en una olla, y en 10 minutos tengo mis legumbres, y que la puedo condimentar con 1000 cosas, con lo que se me ocurra, con verduras, con carne, con atún, etcétera. Entonces la versatilidad, que fueran escondidos, o sea, que por ejemplo no pareciera que fueran legumbres, entonces ayudaba a que las mamás pudieran darle de comer esto escondido a los niños. La trampa. Exacto, al vegetariano podía hacer una receta que quisiera con la tranquilidad que estaba comiendo legumbres, y no tenía que también implicar tanto tiempo. Entonces, para toda la gente que no tenga tiempo y que tenía que hacer su almuerzo en la noche o en la mañana, podía hacerlo de manera rápida. Entonces este fue el concepto que tenía mayor potencial, y fue el que elegimos, fue el que se produjo, y fue el que afortunadamente para nosotros tuvo mucho éxito en el mercado. Así que bueno, Andrés, ¿y sí. cuánto tiempo tuvo el proyecto de ejecución? ¿Cuánto tiempo se demoraron haciendo todo este proceso? Fue de un proceso de 5 meses. De 5 meses. 5 meses. 5 meses, y fue un producto totalmente exitoso, ¿no? Sí, o sea, 5 meses en la parte para llegar al concepto. Luego la industrialización y la producción tomó 9 meses, que es un récord absoluto. Para los que saben un poco de producción de alimentos, es ciencia ficción. Es un récord. Eso quiere decir que en un lapso de más o menos, digamos que 1 año y medio, para hablar de marketing y etcétera, se pudo ir desde cero hasta poder tener un producto en el mercado que fue muy exitoso. Debo decirles otra cosa que es muy importante para este proceso, y fue que el equipo era un coach de Design Thinking, 4 diseñadores junior, digamos, apenas salidos de la universidad o estudiantes, entonces que tenían ya un poco la mentalidad de diseño, pero no tenían una conocimiento específica sobre la materia, y un grupo de expertos dentro de la empresa que eran los que tenían el conocimiento. Entonces nosotros lo que hacíamos era proponer actividades e ir ideando y prototipando con el input de ellos, ¿cierto? Con el conocimiento de ellos, para que fuera una cosa que tuviera sentido, ¿no? Retroalimentación permanente. Retroalimentación permanente, exactamente. Entonces nosotros claramente tuvimos una cultura de qué son las legumbres y los cereales, pero nosotros no sabíamos de producción, nosotros no sabíamos del mercado, nosotros no sabíamos de demasiadas cosas, que ellos nos ayudaron ellos tenían esa responsabilidad y ese rol de poder hacerlo real, y de poder darnos un input que permitiera que a la final, pues, llegáramos al resultado exitoso. Así que esto es muy importante, porque fue co-design todo el tiempo. Co-design con el usuario final, algunas veces cuando íbamos a preguntarle o les pedíamos la opinión, pero co-design con expertos verticales, ¿cierto? Sobre temas muy específicos. Y pues ellos seguían el proceso semana a semana, nos veíamos una vez a la semana con ellos y decíamos, venga, esta semana trabajamos en esto, estas son nuestras teorías, estos son nuestros prototipos. Entonces es
un proceso muy rico, muy intenso, ¿cierto? Fueron 5 meses de trabajo muy, muy intensos, pero muy interesante porque al final esto ayudaba también para explicarle a una empresa gigantesca, una nueva forma de trabajo que puede llevar a la innovación o a la creación al conocimiento sobre todo también de sus propios clientes. Es un ejemplo claro de, digamos que, entender que los tiempos son fundamentales, porque la solución precisamente no es algo que el diseñador tenga debajo de la manga, ¿no? Totalmente, no es que llega, o sea, lo hemos repetido mucho, pero es que es cierto, lo hemos vivido cada vez, ¿no? Piensan que todo el tiempo se vive. Nos conectamos con una musa y que luego tenemos, no funciona exactamente así, es el entrenamiento, es el conocimiento, es el contexto. Y la comprensión. ¿No? Comprender cada vez más puntualmente el problema nos lleva a una solución cada vez más precisa. Absolutamente. Y no quiere decir que cuando terminamos el proceso, terminó. No, esa es la primera versión. Luego habrá que mejorarla, claro, porque no es que sale perfecta la primera vez, incluso si está en producción. Y también es importantísimo que acá el cliente tiene totalmente claro que es un proceso, ¿no? Que es un proceso que necesita ciertas etapas, que es un proceso que necesita pruebas, que es un proceso que puede ser omnidireccional en muchos momentos, ¿no? Sí, que de hecho su naturaleza es esa misma. Y bueno, yo creo que el design thinking es principalmente para no diseñadores. Esto es polémico, ¿eh? ¿Usted cómo la ve, Santiago? ¿Más o menos o no? Claro, Andrés. ¿Qué pasa? Que el diseñador tiene claro que la búsqueda de soluciones implica varios pasos y digamos que varias cosas. El cliente tiene en su cabeza que el diseñador le ofrece soluciones porque la solución es su trabajo, digamos, ¿no? Cierto. Entonces, cuando tiene claro qué es el design thinking, asimila que el diseñador también necesita varios elementos para llegar a una solución interesante, ¿no? Exacto, eso es por parte del cliente, pero también tomemos como referencia el codiseño, ¿no? Sí, codiseñar, porque, a ver, nosotros cuando tomemos el ejemplo que estamos haciendo de un hospital, ¿cierto? Si nosotros estamos diseñando algo para un hospital, nosotros podemos aprovechar el conocimiento que tienen las personas que trabajan todo el tiempo en ese hospital para generar la mejor solución posible. Pero la intención de ellos no es ser diseñadores. Ellos son médicos, ellos son enfermeras, ellos son, digamos, el de la farmacia, digamos, el encargado de la farmacia. Ellos no son diseñadores y no tienen esa pretensión. Al contrario, muchos son muy felices cuando que los metemos dentro del proceso porque es una cosa nueva para ellos, sí. Pero no es que ellos se van a dedicar su vida a eso, ¿cierto? Eso quiere decir que el design thinking nos ayuda a poder explicitar y poder mostrar y explicar a personas no diseñadores de qué se trata el diseño y ayudarnos o sea, a que podamos generar esas soluciones que son las mejores posibles dentro de todos los límites y los constraints que puede tener un proyecto, un cliente o un contexto. Y también que el cliente sepa la importancia de su, digamos que, de su parte activa en el proyecto, ¿no? Que no es como sentarme a esperar tanto tiempo una solución, sino estar en el proceso, ¿no? Estar retroalimentando, estar dando mi opinión, estar construyendo muchas partes de la solución final. Exactamente. Esto también tiene que ver con la madurez, ¿cierto? En algunos casos, cuando el cliente no es maduro, el design thinking como metodología y como proceso tenemos que hacer en casa. O sea, lo tenemos que hacer con nuestro equipo de diseño o lo tenemos que hacer a nivel personal porque el cliente no lo entiende, no lo valora y no lo paga. Así que pues tendrá que ser internamente, ¿no? Otras veces, cuando el cliente es más maduro, donde podemos empezar a hablar de nosotros necesitamos aplicar
esta metodología en donde tengo que ir a hablar con el cliente final, en donde tengo que hacer investigación, en donde tengo que hacer pruebas, que claramente va a ser seguramente más largo el proceso y también más costoso porque son actividades diferentes que el cliente ni siquiera había contemplado en el inicio. Cuando el cliente es más maduro y le da valor, o sea, a lo que nosotros proponemos, confía, ¿cierto? Confía en nosotros como diseñadores y confía en nosotros como proceso y como profesionales. Es posible hacerlo explícito y hacer este proceso de educación hacia el cliente para enseñarle, mostrarle y hacerle cada vez entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos las preguntas incómodas y por qué hacemos estas actividades tan costosas. Pero pues tenemos que garantizar, y esta es la parte difícil, que todos estos esfuerzos que funcionen. Exacto, nos van a llevar a una mejor solución de la que hubiera sido simplemente metámonos, hagamos un brainstorming entre el cliente y nosotros en 2 horas y salió la idea y la mandamos a producción. O sea, este es el lado positivo y negativo, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, Andrés, para ir finalizando, contémosle a nuestros oyentes cómo sería la mejor manera de empezar a usar Design Thinking si no se conoce, si no se ha implementado. Pues, a ver, yo creo que que nosotros como diseñadores, aprovechando nuestra curiosidad, debemos ir a documentarnos, ¿cierto? Hay mucho en este momento disponible, incluso creo que en español también habrá mucho, en inglés hay una cantidad imposible de artículos, de libros, de páginas web, etcétera, etcétera, que hablan sobre el Design Thinking, porque en realidad está de moda desde hace varios años. Así que información, o sea, no nos falta información. ¿Cómo empezar a aplicarlo? Desde mañana mismo. Vamos a la oficina y si no estamos acostumbrados a hacer el test, entonces cojamos a nuestros amigos diseñadores, compañeros de trabajo y empecemos a no tener miedo al feedback, a la retroalimentación. Vamos a contabilidad y cojamos al de contabilidad y venga, tomémonos un café. ¿Usted qué piensa de esto? Vea, úselo, experimente, mire este prototipo, hagamos un prototipo. O sea, es muy fácil comenzar a aplicar este proceso a una escala pequeña. Si queremos profesionalizarlo, hay 1000 maneras de hacerlo, desde hacer un máster hasta leer un libro o hasta para empresas, para contratar consultorías en diseño que nos puedan ayudar en estas transiciones. Una vez el Design Thinking entró en la cultura de la empresa, no solo digamos que los diseñadores, su rol se convierte en facilitadores, ni siquiera en productores, sino en ayudarle a que la persona de contabilidad que tiene un problema, ¿cierto?, dentro de su trabajo, podamos hacer un proceso para poder encontrar una mejor solución, para mejorar su proceso, para traerle nuevas herramientas, para mejorar la calidad de vida de las personas en todo sentido, porque es desde el cliente hasta internamente. Y también, diseñadores, un buen consejo sería, no todo es creatividad. O sea, podemos ser un diseñador muy creativo, que tiene unas ideas excelentes, pero también hay que aplicar metodología, contextualización, retroalimentación, porque no las sabemos todas. Puede que seamos muy creativos, digamos que tengamos una buena experiencia o tengamos muchas cosas interesantes que aportar, pero la comprensión del problema y la implementación de ciertos pre-testing son totalmente claves para que el proyecto sea finalmente exitoso. Absolutamente. Bueno, Santiago, muy sabias sus palabras. Gracias. Las mías no tanto, qué pena. Sí. Bueno, amigos, muchas gracias por su sintonía. Esperamos, como siempre, que les haya gustado, que les sea útil. Todo este tema del Design Thinking es apasionante y es muy rico, así que de pronto, incluso en el futuro, profundizamos en el tema y de pronto también invitamos a personas que hayan hecho transformaciones o que hayan aplicado el Design Thinking de una manera sistemática, así nos cuentan su historia. Vamos a ver, cuéntenos si les interesa y bueno, así podemos programar este episodio.
Y Andrés, ya tenemos 2 ofertas de intro de parte de nuestros seguidores. Esperamos tener algunas más. Y si no, esperen pronto algún intro sorpresivo de parte de alguno de nuestros seguidores. Buenísimo, buenísimo. No se lo pierdan. Bueno, amigos, suscríbanse a las redes sociales, compartan, díganle a ese amigo diseñador o no diseñador que le pueda interesar este maravilloso proyecto de Design Talks. Recomiéndenlos. Y bueno, y tal vez vamos a hacer una pequeña pausa de Navidad. Les estaremos contando, ya saben, de pronto les preparamos un episodio especial, así que estén pendientes. Chao. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. Espere. Hagamos otra porque tal vez dentro de 15 días no sale nada. Ay, marica, ¿verdad?